¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento Nacional. Hoy es martes 31 de marzo del año 2015. Sin duda que la noticia que ha acaparado la atención de parlamentarios y de la prensa esta mañana aquí justamente en este ambiente del Palacio Legislativo ha sido conocer las implicancias que ha traído la decisión del Parlamento Nacional de aprobar la moción de censura contra la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y por supuesto las reacciones de los grupos políticos y las posibilidades de personajes que pudieran ocupar esa importante cartera a nivel del gabinete ministerial. Por cierto, vamos a tener reacciones de todo tipo, estaremos también conociendo las opiniones de los legisladores y además también conociendo el trabajo que viene desarrollando el Parlamento Nacional. Y tras la censura, como decíamos, a la titular del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, hay reacciones de las diversas bancadas y colectividades políticas. Empecemos con lo dicho por el congresista Javier Bedoya de Vivanco. El parlamentario de PPC, se refirió a cuál debería ser el perfil del nuevo jefe del gabinete o jefa del gabinete ministerial y de los integrantes de su equipo que la acompañen y que deberán juramentar, como dice la Constitución, en un plazo no mayor de 72 horas. Se requiere una persona con mucho criterio, con mucho carácter, con mucha preparación y que origine el seguimiento, el respeto de todas las colectividades. No alguien confrontacional, no tanto alguien netamente partidario, sino más un independiente que origine calmar las aguas y llevar la fiesta en paz por los 14 o 15 meses que restan a este régimen. Como digo, eso es potestad del presidente. Nosotros no vamos a opinar sobre quién puede ser, sino sí podemos decir el perfil que debe tener esta persona. ¿Cuál sería ese perfil, por ejemplo? Digo, que tenga capacidad y sobre todo independencia. Eso es fundamental. Bueno, yo creo que tiene que ser una persona que tenga un perfil de hombre tolerante, dialogante, con peso propio, con algún tipo de experiencia política que creo que es fundamental y que esté dispuesto a escuchar, no solamente a quien lo nombra, sino a quienes tienen que gobernar. Ese perfil perfectamente puede ser un perfil parecido al que tiene Beatriz Merino, al que tiene Antero Flores Arauz, pero buscar personas confrontacionales creo que es un error. Hay que buscar un gabinete de consenso, pero tiene que ser un gabinete de bisagra entre un gobierno que se va muy pronto y un gobierno que viene también muy pronto. Yo no pondría calificativos a ningún nombre porque como soy de la oposición, entonces no puedo estar ayudando o al final incentivando a otro. Lo que se necesita es que aunque sea político, que aunque sea militante, aunque sea incluso hasta congresista del nacionalismo, sea una persona que venga con una voluntad de diálogo. Más difícil en este gobierno, pues es que se requiere de un político de gran experiencia y una gran capacidad de conexión con la fuerza política. La política es una negociación permanente, la política es una distribución permanente del poder. Yo creo que al presidente le corresponde no buscar en su grupo político un primer ministro, sino buscar dentro de los grandes políticos, pero buscar a una persona que pueda servir de gran conciliador entre el gobierno y la fuerza política de oposición. Y en ese caso, reitero, que Enrique Bernales Ballesteros puede ser una persona de primer nivel para que pueda asumir esta gran responsabilidad que le corresponde como primer ministro. El presidente tiene la oportunidad de convertir esta crisis política en una oportunidad para su gobierno, para el país. Tiene la oportunidad de nombrar una persona dialogante, que mantenga el esfuerzo que empezó Ana Jara y que se lo reconocemos. Diálogo, acercamiento, entendimiento, para enfrentar un periodo muy importante para todo el país, que es el periodo de transición democrática. Así que pensando en un gabinete de transición que dure, por supuesto, hasta que termine este gobierno, tiene la oportunidad de elegir a una figura que las hay en el país, que convoque esos consensos que todos esperamos.
Tenemos a parlamentarios de los diferentes grupos políticos representados aquí en el Congreso opinando sobre la censura a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y sobre el perfil que debe tener su reemplazante y los integrantes del nuevo gabinete ministerial, que, como decíamos, de acuerdo al texto constitucional, deben de juramentar en un plazo no mayor de 72 horas. Vamos con más reacciones. Don Teófilo Gamarra tiene la gentileza de estar con nosotros. Lo saludamos como siempre. Congresista, un gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál debe ser el perfil? Le preguntamos hace varios minutos a sus colegas, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo jefe del gabinete ministerial y de su equipo que lo acompañe? Bueno, el perfil tiene que ser de una persona firme, que se identifique con las políticas y los programas de gobierno, que sea de la confianza absoluta del presidente de la República. ¿Independiente o militante de su partido? Bueno, creo que no necesariamente tiene que ser militante, puede ser un independiente, pero creo que el presidente de la República sabrá tomar las decisiones más importantes, sabrá tomar las decisiones que logren escoger a una persona que tenga un perfil dialogante y un perfil con carácter, ¿no? Porque creo que hoy lo que tenemos que hacer es trabajar por la gobernabilidad, trabajar por el desarrollo del país, olvidarnos de estos conflictos preelectorales que ponen en la agenda del Congreso permanentemente sectores de la oposición como el APRA y el fujimorismo, y esto un poco distrae la atención en los problemas principales que tiene el país. Una precisión, ¿cuál es el mecanismo que se debe seguir? Porque esta mañana había una suerte de opiniones encontradas sobre si la censura afecta solo a la jefa del gabinete y a los ministros de Estado. ¿Cómo es la figura? Porque hay quienes dicen que tiene que cambiarse todo el gabinete, hay otros que señalan que solo la presidenta del Consejo de Ministros y los demás ministros podrían ser ratificados por el presidente Humala. Bueno, cambiar a todos los ministros y a todo el gabinete sería una especie de suicidio. Suicidio que de hecho quiere la oposición porque no le interesa el desarrollo y el crecimiento del país. Quizás le interesa detener las gestiones que vienen realizando los ministros y esto perjudica la gobernabilidad. Entonces, definitivamente hay ministros que ya tienen experiencia en la cartera, que han acumulado el conocimiento a profundidad, están resolviendo los problemas diariamente, están viajando diariamente a los distintos lugares del país y creo que iniciar con nuevos ministros implicaría una especie de suicidio, un retraso, un frenazo a las gestiones que viene realizando este gobierno en distintos temas. Entonces yo creo que la oposición tiene que ser mucho más responsable. Ayer se ha producido la censura a la presidenta del Consejo de Ministros y creo que en el caso de los otros ministros fácilmente pueden ser ratificados en sus cargos. Dicho sea de paso, todos van a poner su cargo a disposición y ya habrán renunciado. El tema es que el presidente los vuelve a designar en cada una de las carteras y habrá que ver en el caso, por ejemplo, de el ministro o del premier, pues en qué persona recae, pero lo más importante es que esto se tiene que resolver en las próximas horas. Correcto, le agradezco mucho, congresista. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El congresista Teófilo Gamarra entonces nos contaba de la opinión que tiene él sobre el perfil del nuevo gabinete ministerial. También está con nosotros don Johnny Lescano, que está como siempre con la gentileza que lo caracteriza. Don Johnny, un gusto. ¿Qué tal, Ricardo? Permítame, el nuevo perfil que debe tener el jefe del gabinete o jefa del gabinete ministerial que juramente en un plazo no mayor de 72 horas. Yo creo que una persona que sepa pues sobre gestión pública, ¿no? Un estadista. ¿Independiente quizás? Puede ser independiente o puede ser del nacionalismo, que sepa imponerse, que el presidente le dé toda la confianza para que pueda hacer las reformas, porque han ido cambiando de ministros, pero no ha habido pues reformas sustanciales, decisiones que vea a la población que está mejorándoles la vida en el Perú. Hay una serie de problemas en sueldos, en salarios, en políticas antilaborales, la inseguridad ciudadana, que hubo ahí, no sé si un esfuerzo, pero creo que no se ha avanzado absolutamente casi nada. Problemas de carácter social, medioambiental, una serie de asuntos que están pendientes en estos momentos. Entonces, tiene que ser una persona que conozca, que vea todo el panorama
cómo hay que trabajar en el Perú en una serie de materias, en la agricultura, en la ganadería, en el gas y todo lo demás. Entonces, comienza a enrumbar y comienza a decir, bueno, en agricultura vamos a hacer esto, en minas o energía vamos a hacer esto, en pensiones vamos a hacer esto, en trabajo. De manera tal que se sienta un cambio, porque hemos tenido cambios de ministros, pero no se ha sentido absolutamente nada. Al contrario, algunas cosas se han ido empeorando. Entonces yo creo que, más que la DINI, claro que ha pesado de alguna manera, se han ido embalsando una serie de cosas, lo que ha provocado esta votación tan alta el día de ayer con 72 votos a favor. Me gustaría también conocer el procedimiento legal que se sabe para este tipo de hechos. El año 63, por ejemplo, el gabinete Treyes fue censurado un 31 de diciembre, hace 52 años casi. ¿Se seguirá el mismo mecanismo de decir que tendría que cambiarse a todo el gabinete ministerial como ocurrió en aquella época? ¿O es que ahora con la nueva constitución o con la constitución actual vigente solo se remueve al jefe del gabinete? Jefe de gabinete viene y dice, yo me quedo con el señor que está en Minas o la señora que está en Energía y Minas, me parece bien que está trabajando el de Vivienda, y los ratifica en las mismas carteras. O puede cambiar algunos ministros, ¿no? Eso depende ya del primer ministro que tiene que designar a su nuevo gabinete. De tal manera que yo creo que se le tiene que dar todas las facilidades a efecto de que puedan cumplirse con las tareas que la población está pidiendo. Pues hay una serie de proyectos de ley que a veces no salen porque el Ejecutivo se opone. Muchos decían ayer que con cambio de un nuevo, de la oposición me refiero, muchos decían que con un nuevo gabinete se le iba a dar de inmediato el voto de confianza a quien asume el cargo. ¿Va a ser esto así o se va a esperar conocer el perfil? Sería terrible para el Perú que no se le dé. Claro, algunos dicen que están preparando, ojalá que no sea así, sería ya pues muy maquiavélico, ya una cuestión política subalterna. Están preparando la disolución del Congreso porque quieren poner otro ministro que cause problemas también, que no sea del agrado de toda la bancada, que lo vayan a presentar para el voto de confianza y no le den el voto de confianza, o haga alguna cuestión pues extrema y lo censuren nuevamente, con lo cual disolverían el Congreso. Hacer eso por un interés meramente político, para conseguir, digamos, el repunte en la popularidad del presidente, yo creo que sería algo irresponsable. ¿Su bancada descarta esa posibilidad, digamos, por parte de su bancada? Ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que no sea así. Algunas voces lo están diciendo. ¿Pero no es su bancada o sí? No, voces que vienen del Ejecutivo, algunos que conocen más o menos, las personas pues que están analizando cotidianamente la situación política del Perú, algunas voces que vienen y traen algunos rumores, siempre se rumorea, ¿no es cierto? Con lo cual, obviamente, se puede conseguir una aprobación de la población, porque el Congreso no está bien visto, pero eso yo no sé qué le traería al Perú, ¿no? No sé si estamos a un año más o menos de las nuevas elecciones. Le agradezco mucho, don Johnny, como siempre. No, Ricardo, muchas gracias. El congresista Johnny Lescano, entonces, dándonos su opinión respecto a cuál debe ser el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Vamos con más opiniones, vamos con más reacciones. Veamos qué ha dicho Josué Gutiérrez, vocero de la bancada nacionalista, este mediodía. Tiempo al tiempo, ¿no? El presidente está tomando su decisión y creo que cuanto menos podamos ejercer algún tipo de presión es mejor, ¿no? Pero la oposición pide a alguien que por lo menos sea de consenso, ¿no? Y no confrontacional. No, más que confrontacional, alguien que sea demócrata. Sus convicciones claras, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Se rumora el nombre de Beatriz Merino? No sé, hay tantos nombres que a nivel de prensa se dicen. Lo más importante es que el presidente está trabajando los temas. ¿Pero habría la posibilidad de que sea Pedro Cateriano, como hay algunos rumores señalan? No, o sea, todos los ministros que han trabajado con el presidente tienen sobrada capacidad demostrada de que son demócratas de convicción, y cualquiera de ellos está capacitado para poder dirigir el gabinete, que es un tema de coordinación, ¿no? Pero el tema está en que debe salir de las fronteras del nacionalismo esta persona, ¿o puede ser No, no, nunca hemos adoptado esa posición, no somos sectarios, creo que pensamos primero en el país, pensamos quién podría ser la persona idónea que ayude al presidente a coordinar las políticas del Estado, sobre todo porque es el presidente quien dirige la política pública, y así que bajo ese contexto hay que dejarlo así. Ahora, ¿qué le parece la reacción de Ana Jara cuando ha dicho que es un honor que en este Congreso se le haya censurado? Bueno, yo creo que
esa pregunta solamente ella podría responderla, ¿no? ¿Bajo qué contexto? Sin duda yo no quiero alimentar un comentario que pueda ser causa, digamos, de polarizar más los temas. Yo creo que ya pasó la censura y ahora hay que mirar hacia adelante con bastante optimismo, ¿no? Entre las cosas que se están especulando, congresistas, se habla de precisamente esta persona que podría ser confrontacional de cara a una nueva censura que podría devenir en la facultad del presidente de disolver el Parlamento. Bueno, eso es indistinto. Si la pretensión de la oposición es esa, de no darle siquiera el beneficio de la duda a las personas y juzgarlo antes de tiempo sin siquiera haber asumido juramento, es un tema que solamente corresponderá evaluar a la oposición. Yo creo que hay dos tipos de oposición, ¿no? La destructiva, la que tiene provecho propio, la que ya está en campaña electoral, y hay una oposición que, si bien algunas veces actúan como furgón de cola, bueno, en su momento sabrán sopesar los alcances de todo esto, ¿no? ¿Usted cree que esta es destructiva? ¿Está insinuando que esta es destructiva? Yo, claro que sí, cuando a alguien se le censura sin ninguna motivación de causa justa, yo creo que se está cometiendo un atropello, abuso de poder. Tanto se habla de abuso de poder que pueda venir de los órganos del Estado, del ámbito del Ejecutivo, cuando el abuso de poder está acá. Y eso es lo que no vamos a compartir jamás. O sea, que si a una persona se le tiene que censurar porque es un tema, digamos, de control político, no estamos en contra, pero que la censura se justifique por lo menos en un ánimo, digamos, de responsabilidad directa, no una responsabilidad de orden indirecto que se le ha imputado a la ministra, ¿no? Bueno, hemos tenido opiniones de parlamentarios de los diferentes grupos políticos aquí en el Congreso, quienes han mostrado o dado su opinión respecto al perfil que debe tener el nuevo presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Pero vayamos ahora al procedimiento legal, porque esta mañana aquí en el Parlamento ha habido opiniones encontradas sobre cuál debe ser el mecanismo que se siga o que se sigue luego de la censura de un presidente del Consejo de Ministros. Mientras, para Marta Chávez, la congresista fujimorista, se debe solo remover al jefe del gabinete ministerial. Para Mauricio Mulder, congresista de Concertación Parlamentaria, el cambio debe ser a nivel total de todo el gabinete. Veamos las opiniones. Se ha censurado la ministra Jara y se produce la crisis total del gabinete por esa razón, pero no se han censurado los otros ministros. O sea, los otros ministros, una vez que el presidente Humala designa al presidente del nuevo presidente del Consejo de Ministros, puede ratificar a los que han estado. Ahora, puede tomar alguno de ellos también como presidente del Consejo de Ministros. Una persona que esté dispuesta a asumir las responsabilidades grandes que trae ser presidente del Consejo de Ministros, que es el segundo, repito, de a bordo. Es el vocero oficial después del presidente, preside el Consejo de Ministros cuando no está presente el presidente de la República en ese consejo. Es la persona con cuya proposición y consentimiento se nombra al resto de ministros. Y es un ministro que, de acuerdo a la Constitución, no puede no tener cartera. Lo primero que hay que determinar es que la censura a la presidenta del Consejo de Ministros es la censura a todos los ministros. Están deslizando la especie, que a mí me parece una sacada de vuelta a la ley, en el sentido de que solo se va la señora Jara y el resto de los ministros puede ser ratificado. Eso es un absurdo. La norma constitucional dice claramente que producida una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros se produce crisis total de gabinete. No dice podrán regresar, que tendrán que renunciar, no, crisis total de gabinete. Y eso es que la censura está todo el gobierno. Entonces lo que tiene que hacer el presidente de la República, pienso yo, es que, dada la lectura de que ha perdido mayoría en el Parlamento, tiene que buscar un gabinete que genere confianza en el Parlamento. Eso significa personas que no tengan una adscripción demasiado enfatizada en su partido político y que más bien sean personas que tengan voluntad de consenso, de diálogo, de entendimiento. 14 horas con 17 minutos, estamos en Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento Nacional y con toda esta recopilación de opiniones que se ha producido a lo largo del día aquí en el Congreso Nacional sobre el tema político principal, la censura al gabinete ministerial de Ana Jara Velázquez. Pero ¿cuál es el procedimiento legal para la investidura del nuevo gabinete ministerial? Vamos a ver lo que nos ha explicado el congresista Javier Bedoya de Vivanco y la posibilidad, como decía también John Lescano, de algunas voces altisonantes que hablan de una nueva censura, que según el congresista Bedoya sería dañino para la democracia y para el país. La actual Constitución establece que cuando se le censura a dos gabinetes o se le niega la confianza,
que implica una renuncia del gabinete, el presidente está en la potestad de disolver el Congreso debiendo en el decreto de disolución convocar a nuevas elecciones a un nuevo Parlamento para que complete el periodo. Esta facultad del presidente la puede ejercitar hasta este 28 de julio, porque de acuerdo a la Constitución, durante el último año, el presidente ya no puede disolver el Congreso, aun cuando le censuren varios gabinetes, ¿verdad? Entonces, tiene sentido a estas alturas, a 15 meses de entrega del poder, forzar una situación que origine un enfrentamiento para que se disuelva el Congreso y se convoque a un nuevo Congreso, previsiblemente en octubre, noviembre, estaría asumiendo funciones hasta julio del año entrante, en que un nuevo Congreso elegido en marzo del año entrante asumiría funciones por 5 años. Me parece de locos, ¿verdad? Y evidentemente tampoco creo que el Parlamento esté jugando pues a las bochas o al bowling y ver cómo se tira a los ministros abajo por deporte. No se trata de eso tampoco. Creo que hay mucha responsabilidad en los grupos políticos y no creo que alguien esté apostando irresponsablemente a esa tónica. Estamos en Pasos Perdidos, la información actualizada del Parlamento Nacional. Vamos ahora con declaraciones del congresista Martín Belaúnde Moreira, representante de Solidaridad Nacional, quien ha pedido ya voltear la página y mirar hacia el futuro con relación a lo que será el nuevo gabinete ministerial. También destacó el trabajo que desarrolla el ministro de Transportes, sobre todo en lo que es la limpieza de la zona de Chosica tras la caída de varios huaicos. Veamos. Entonces se tiene que superar esa página. ¿Eso qué implicaría? Tenemos que reconocer cuáles son los problemas fundamentales del Perú. En estos momentos tenemos emergencias tremendas como la de las lluvias, los huaicos, las muertes que hemos tenido, las muertes absolutamente innecesarias de estos accidentes automovilísticos que en 3 o 4 días llevan 60 personas. En Chosica han habido no menos de 8 muertes. Yo quiero expresar mi solidaridad, mis condolencias, mi pesar a todos los familiares de las personas que han fallecido, sea por los huaicos o sea por estos estúpidos y horrendos accidentes. Los huaicos son un hecho de la naturaleza, los accidentes son una mano del hombre por negligencia o quizás por dolo eventual. Y ahí tiene que haber una política de transportes. Yo también quiero reconocer y felicitar al ministro de Transportes porque él habilitó rápidamente la carretera central. Ahí estaba el congresista Martín Belaúnde Moreira. Vamos a ir ahora a las redes sociales. ¿Qué dicen los parlamentarios a través del Twitter? Vamos, ya tenemos la primera imagen y es del Congreso Perú. Ha sido retuiteado por la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, y dice lo siguiente: Congreso se une a campaña de concienciación por autismo y se iluminará de azul. Claro, el Parlamento va a ser iluminado de azul el próximo 1 de abril, es decir, el día de mañana. Algo así similar a lo que ustedes ven en la fotografía. Vamos a otro Twitter, 2:22 minutos, la agencia andina. Twitter retuiteado, mejor dicho, de Daniel Abugataz, dice lo siguiente: Abugataz considera que censura a Ana Jara es una campaña electoral adelantada. Y ahí está la imagen del parlamentario Daniel Abugataz. Vamos ahora a otro Twitter. Marta Chávez, la congresista, señala lo siguiente: en Municipalidad de San Isidro han despedido a trabajadores con más de una década de servicios, pero aumentan sueldo a gerenta municipal de 10 a 15.000 soles. Bueno, ahí está el Twitter de la congresista Marta Chávez. Ahora el Twitter que ha sido retuiteado por Natalie Condori, parlamentaria de aquí del Congreso, de Dignidad y Democracia. Es un Twitter de la Contraloría y se refiere a Tacna. Gobierno regional solicitó al MEF, o sea, el Ministerio de Economía, suspender cuentas del PEC Tacna por presuntas irregularidades. Y muestra ahí el tenor justamente del documento que ha sido remitido por las autoridades tacneñas. Vamos a otro Twitter, 14:23 minutos, que dice, este es el congresista Kenji Fujimori.
se muestran imágenes del parlamentario llegando, dice, a 3 de octubre en Chosica, escuchando a los pobladores. A propósito, el congresista Fujimori, sigue el ejemplo de la presidenta del Parlamento y otros legisladores que estuvieron en las últimas horas también en las zonas de emergencia, tanto de Chosica como de Santa Eulalia, llevando ayuda humanitaria a los damnificados por las inclemencias de la naturaleza. Vamos a una pausa y retornamos como siempre en Pasos Perdidos, la información actualizada del Parlamento Nacional. Seguimos en Pasos Perdidos, la información actualizada del Parlamento Nacional. Son las 14 horas con 25 minutos. Estamos en vivo justamente desde los interiores del Parlamento Nacional. Y esta mañana la jefa de la SUTRAN, que es la Superintendencia de Transporte de Mercancías y Pasajeros, Elvira Moscoso, se presentó ante la Comisión de Transportes del Parlamento, básicamente para explicar la situación del transporte nacional y los últimos accidentes de carreteras. Karina Aliaga estuvo con ella y nos trae la información. Adelante, Karina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Efectivamente, nos acompaña ya la señora Elvira Moscoso. Ella ha estado exponiendo frente a la Comisión de Transportes sobre las medidas de prevención y también las acciones que se han tomado ya con referencia a las empresas que han cometido una serie de accidentes de tránsito y que han sido hasta reincidentes. Precisamente queríamos saber qué es lo que ha hecho la SUTRAN, usted como representante. Sí, bueno, se ha expuesto ante el Congreso el alcance de lo que corresponde a los accidentes de tránsito en el país. El 98% de los accidentes suceden en las ciudades y eso es responsabilidad de los municipios provinciales, y el 2% que es en carreteras es lo que ve SUTRAN. Respecto se han enfocado precisamente los accidentes cometidos en Guarmey y Puquio, que son los últimos que han... En estos dos accidentes que están bajo el alcance de lo que tiene que ver SUTRAN, en el primer accidente, Empresa de Transporte Murga Serrano, se ha evidenciado que ha hecho un servicio no autorizado porque tenía un permiso para un transporte regular y sin embargo brindó servicios en forma contratada para los misioneros. Se ha obtenido el contrato y además mediante GPS se ha visto que ha salido de las inmediaciones de San Marcos. Estas dos pruebas le ameritan la cancelación de la ruta. Ya se inició el proceso sancionador y esta empresa actualmente no está brindando el servicio desde Lima a Chiclayo y viceversa. ¿Cuánto tiempo va a tardar este procedimiento? ¿Cuál es lo usual? El plazo de ley entre primera instancia y segunda instancia depende si la empresa apela o no apela, es aproximadamente 4 meses a 5 meses, pero está con medida preventiva. Actualmente no puede usar la ruta porque está con medida preventiva. El reglamento permite hacer ese tipo de intervenciones. Ha habido mucha inquietud respecto al GPS cuando el momento en que sale este bus de precisamente de San Marcos, ¿verdad? Entonces, se puede detectar la velocidad también en qué momento salen, pero no que están los pasajeros, es lo que usted, el argumento que da. Claro, el GPS sirve para medir 3 cosas: la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, la ruta que está siguiendo o cumplimiento de la ruta y las paradas que realiza, pero no va a señalar si es que tiene o no tiene pasajeros. Entonces un vehículo puede estar yendo a su taller, puede estar yendo a cargar combustible, puede estar trasladándose vacío y eso no es sancionable. En este caso, la combinación de las pruebas, que es que ha estado
estado parado esperando a personas, a partir de un punto que no es su lugar autorizado. Y por la propia declaración de los pasajeros que dicen que han subido en esa zona, más el contrato, es que sí se ha podido determinar que habría hecho un servicio no autorizado, lo cual lo ratifica con el GPS. Se pide en mayoría la reforma del sector transportes. ¿Usted coincide también con este punto? Yo creo que sí es conveniente que los congresistas estudien más panorámicamente todo lo que es necesario para el tema de mejorar el transporte terrestre, porque no es solamente una cuestión de una institución, no es solamente un punto de vista, hay múltiples intervenciones de autoridades, está el propio peatón, está el propio pasajero, están las autoridades locales, están las autoridades que tienen que hacer cumplir en paralelo las instrucciones que señalan las normas, como es el Ministerio Público, como es la Policía de Tránsito, la Policía de Carreteras, así que es muy importante que el Congreso vea más integralmente la problemática del transporte. Usted ha dejado clara además también que está a su cargo a disposición en todo el nuevo ministro disponga lo que tenga que decir. Correcto, eso se ha señalado a nuestro ministro actual, se le ha dicho claramente, pero esta es una cuestión que lo toman la decisión los ministros. Yo tengo ya 5 años, 3 ministros y 2 gobiernos, pero solamente mi trabajo es profesional únicamente. Muchas gracias, muy gracias entonces por respondernos. Bien, Ricardo, nosotros te damos pase y continúa entonces con el programa Pasos Perdidos. Adelante. Gracias, Karina. Bueno, sí, efectivamente, Elvira Moscoso es, me parece, la superintendenta de la Sutran desde que se creó este organismo y tiene ya, como lo decía, ya 5 años de gestión. Ha pasado 3 ministros y 2 gobiernos, como lo ha señalado, y dependerá ya de la nueva autoridad que ocupe ese cargo, su permanencia o no en la Sutran. Ha recibido muchos elogios en varios editoriales de diarios y también algunas críticas en los últimos días. Vamos a ir a más información aquí a través del canal del Congreso y vamos a ver qué dice también sobre el tema de las carreteras el congresista Octavio Salazar. Él, en su calidad también de exministro del Interior, habló sobre la importancia del control y la seguridad en nuestras carreteras, más aún en estos días de Semana Santa. Para Semana Santa salen muchos ciudadanos de Lima a provincias y también vienen de provincias a Lima. Entonces es indudable que nuestra policía y todas las organizaciones del gobierno tengan que coincidir en un solo plan que asegure que los ciudadanos que se trasladan en los omnibuses a diferentes partes y ciudades del Perú y los que vengan a Lima tengamos la certeza de que no les va a pasar ningún accidente, que no van a ser objeto de ningún asalto y de ningún robo, y que aquí en la ciudad también se garantice la seguridad en los parques, en los cines, en los supermercados, en los malls, de tal forma, en los parques zonales, de tal forma que tengamos nosotras una Semana Santa en paz. Eso lo creo lo que es más importante y lo que tiene que asegurar un ministro del Interior de la mano, indudablemente, con nuestra Policía Nacional. El congresista Octavio Salazar dando su opinión sobre el tema de la situación en las carreteras. Vamos a más temas del transporte porque también habló esta tarde el congresista Mesías Guevara Macifuen. Confirmó la nueva convocatoria al alcalde de Lima, Luis Castañeda, por el tema de la reforma del transporte y un tema que se incluye también. Desde hoy ya no funciona la línea azul en la avenida La Marina y Javier Prado. Vamos a ver lo que dijo el parlamentario. Bueno, sí, hoy la Comisión de Transportes hemos acordado volver a citar al señor alcalde de Lima, Castañeda Locio. Esperamos nosotros que esa vez asista y que no genere ningún pretexto, porque el pueblo de Lima y el pueblo peruano de manera específica y en general, necesitan una explicación clara y contundente de las reformas que vienen dando. Hay serios cuestionamientos que ha paralizado la reforma de transportes. Acá no estamos ya para jugar con caprichos personales, ni de venganzas políticas, ni de revanchas personales. Acá el pueblo de Lima se merece un respeto y sobre todo los ciudadanos. ¿Hay fechas con eso? Se va a coordinar a través de la Secretaría Técnica para que ya planteen y concerten la fecha que debe venir el señor Castañeda Locio y esperamos que venga y que no delegue a sus regidores como lo ha hecho sin justificación alguna la semana antepasada. ¿El día dejó de circular el corredor azul? Dejó de circular el corredor azul, ahora van a venir las denuncias y aquí los grandes perjudicados no solamente somos los ciudadanos de Lima, sino aquellos, las arcas, porque podríamos entrar en denuncias y luego pedir reparaciones civiles. El congresista Mesías Guevara entonces diciendo que se va a coordinar la fecha de convocatoria al alcalde metropolitano de Lima
Luis Castañeda Locio, para que no ocurra lo mismo que, se registró hace algunos días cuando fue citado y finalmente no concurrió, delegó en la teniente alcaldesa la convocatoria y finalmente fue captado por las redes sociales en España cuando se presumía que había partido días anteriores. Bueno, hasta aquí nuestras notas. Vamos ahora al Twitter o al Twitter para conocer qué dicen los parlamentarios a través de las redes sociales. Tenemos ahora al congresista o a la congresista y presidenta aún del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Dice lo siguiente: de mi paso por el Ejecutivo, la mejor parte que guardo en mi corazón y que no me será quitada es el cariño de la gente, su fortaleza y sabiduría. 2:34, vamos a otro Twitter. Manuel Dagmer Eguaguirre: junto con Talara y todo el país vamos a respaldar el paro petrolero para exigir al gobierno que cambie la política. Bueno, esto en clara alusión al tema de la refinería de Talara. Vamos también a otro Twitter. El congresista Jaime Delgado dice lo siguiente: no se encuentra GLP, gas licuado de petróleo, en ningún grifo. Ocinermin debe dar una explicación cuándo se va a regularizar esto, agrega el legislador. Tenemos ahora otro Twitter también de un parlamentario, Julia Tevez: el país está primero y el presidente Ollanta Humala nombrará al premier y su gabinete de personas calificadas. Apoyemos al Perú, agrega la congresista cusqueña. 2:35 de la tarde y cerramos los Twitter con Virgilio Acuña. El congresista dice lo siguiente: mi firme compromiso es contribuir con el medio ambiente y seguimos en ese propósito. Bueno, ahí resalta más en este Twitter la fotografía del parlamentario antes que el tenor de lo que ha escrito justamente. Bueno, hasta aquí entonces los twitters y también la información actualizada del Parlamento, como siempre con la información al instante aquí en el Pasos Perdidos. Nos vamos, ya lo saben, estamos como siempre con la información en vivo y al instante a través del canal del Congreso a lo largo de toda nuestra programación. Que todos tengan una muy buena tarde.